Buenos días, bienvenidos al curso de razonamiento verbal. Este curso va dirigido para los alumnos de cuarto grado A y cuarto grado B. Frase del mes de agosto y la última del mes. En cada lector futuro el escritor renace. Julio Ramón Ribeiro, autor. Muy bien, en esta diapositiva nos dice observa. Vamos a observar. ¿Qué observamos aquí? Son dos niños, ¿verdad? Un niño y una niña. ¿Qué están haciendo? Conversando. ¿Cuál será su conversación? Vamos a ver. Dice, hola, ¿cómo estás? ¿Fuiste a ver Madagascar? No. ¿De qué trata? Muy bien. La niña... El niño le pregunta a la niña si fue a ver Madagascar. Y la niña le dice que no. Quiere saber de qué trata. El niño posiblemente le cuenta la historia porque la niña ha preguntado, ¿no? Vamos a hacer suposiciones. El niño le contó la historia a la niña, ¿ok? Porque la niña quería saber de qué trata, empieza a contar la historia. Ya. Entonces, una vez que ya le contó, la niña escuchó, ¿cierto? Ah, entonces, ¿qué creen? ¿Qué creen que habrá hecho la niña después de haber escuchado la historia? Ah, la niña, ¿no? Habrá asimilado todo lo que escuchó del niño en su cerebrito, ¿ok? En su cerebrito. La niña recepcionó, escuchó y se puso a deducir también ella muchas cosas. De repente el niño le contó que la historia trata de animales. Entonces si trata de animales animados, que hablan, que esto, ella se puede haber imaginado que esos animales estaban en la selva, ¿no? Por lo tanto, pero lo más importante de todo lo que le haya contado es que la niña acá le pregunta de qué trata. Entonces, para nosotros para conocer algo, para conocer algo, nosotros preguntamos de qué trata cuando desconocemos, cuando nos preguntan de repente si conocemos acerca, por ejemplo, no sé, acerca de los pasteles, ¿no? Entonces dicen, no, ¿de qué trata? Preguntamos, ¿no? Oye, si conoces o si has visto el video, no sé, de algún youtuber. Tú dices, no, ¿de qué trata? Siempre preguntamos con la palabra ¿de qué trata? Entonces, ¿de qué trata? Entonces, cuando queremos preguntar de qué trata, lo vamos a usar para el siguiente tema. ¿Ok? Muy bien, entonces continuamos con la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces para saber de qué trata lo vamos a usar en el tema. ¿Ok? En el tema. Y el tema es de qué o quién trata el texto. Como vimos en la diapositiva anterior, el niño le decía a la niña si había ido a ver Madagascar y la niña dijo que no, ¿de qué trata? Quiso conocer de qué trata el tema de la película, ¿no? El tema de la película. Muy bien, entonces el tema es de qué o quién trata el texto. Ese es el tema. Aquí nos dice la respuesta se expresa con frase nominal. Solo se expone, no afirma ni niega algo. Es decir, no afirma, no dice que es cierto, ni tampoco no dice que no es cierto. Entonces no afirma y no niega. ¿Ok? Muy bien. Dice, el tema no siempre está en el texto. Muchas veces tenemos que deducirlo. Cuando el tema está dentro del texto, se ubica directamente con una palabra. A ver, vamos a leer. Lo que nos quiere decir esto es que a veces el tema no está dentro del texto. Es decir, tú tienes que deducirlo. A ver, pongamos un ejemplo. Supongamos que me dicen eran personas que vivían en la época del Tahuantinsuyo y que habían hecho una ciudadela llamada el Cusco y habían levantado esa ciudadela con rocas, piedras preciosas, etcétera, etcétera. Entonces, si yo empiezo a decir que eran personas que vivían en la época del Tahuantinsuyo y habían construido la ciudadela del Cusco, ¿de quién estaré hablando? Ah, estoy hablando de los
incas. Ok, estoy hablando de los incas. ¿Mencioné que eran de los incas? No, no lo mencioné. ¿Por qué? Porque era obvio deducir que estas personas eran los incas, porque por historia conocemos que eran los incas que vivían en la época del Tahuantinsuyo. Por eso el tema no está siempre en el texto y tenemos que deducirlo. Dice, cuando el tema está dentro del texto se ubica directamente con una palabra. Por ejemplo, si yo digo, a ver, hablemos de las mariposas. Yo digo que las mariposas son pequeñas, tienen alas, son de muchos colores, hay negras, amarillas, de diferentes colores, se posan no sé, en las flores, y empiezo a explicar más acerca de las mariposas, ¿no? Cuántos tipos de mariposas hay, cuántas especies de mariposas hay. Empiezo a hablar bastante de las mariposas, ¿ya? Y me dicen las mariposas, entonces, ¿de qué tratará el tema si me hablan de las mariposas? Obvio, ¿no? De las mariposas. Pero para eso la palabra ya estaba en el texto, porque yo he dicho las mariposas son coloridas, hay de diferentes, no sé, diferentes especies, por ejemplo pueden ser, vamos a decir que son como 5000 especies, no es así, no es la cifra exacta, pero estoy poniendo un ejemplo, ¿ya? Exactamente no es la cifra exacta, pero es un ejemplo. Entonces, si yo hablo así de las mariposas, obvio, el tema central sería las mariposas, ¿no? Las mariposas. En el caso anterior que yo había explicado sobre las personas que vivían en el Tahuantinsuyo y que habían construido una ciudadela, en ese caso estaba hablando de quién, de los incas. No me decía que eran los incas, pero por deducción yo empecé a decir que eran los incas porque porque eran las personas que vivían en el Tahuantinsuyo. En este caso de las mariposas sí me dan, sí me dicen que las mariposas son así, asá, son de diferentes especies, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí puedo deducir que hablan de las mariposas porque me lo dice en el texto, ¿no? En el primer caso no me lo dice, yo lo deduje. En el segundo caso sí me lo dicen y por lo tanto lo pude hallar fácilmente. Por eso dice, el tema no siempre está en el texto. Muchas veces tenemos que deducirlo. Cuando el tema está dentro del texto, se ubica directamente con una palabra. En este caso, cuando yo lo encuentro dentro del texto, en el ejemplo que di de las mariposas, yo de frente dije, las mariposas. Habla de la mariposa, nada más con una sola palabra. Dentro del tema encontramos al tema principal y al tema secundario. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a encontrar, así como la idea principal será dentro del texto, igualito el tema también tiene su tema principal y su tema secundario. El tema principal es lo importante del texto. Ese es el tema principal, ¿no? ¿De qué trata el texto? ¿Ok? Y el tema secundario viene a ser, ¿no? Los detalles, la idea principal. Es decir, cuando yo les contaba un poquito sobre las personas que vivían en el Tahuantinsuyo y habían construido una ciudadela, ya. Entonces yo dije, están hablando de los incas, ese es mi tema principal. ¿Cuál sería mi tema secundario? Los detalles. Que construyeron una ciudadela, pusieron Cusco, ¿no? Que lo levantaron con rocas, con piedras preciosas, y etcétera, etcétera. Todas esas ideas son mis temas secundarios, ¿ya? Y el tema principal eran los incas, ¿ok? Muy bien. Entonces continuamos. Ahora pasamos a los ejercicios. Identifica de qué tratan los siguientes textos. Acá dice, en mi primera casita me encontraba muy contento. Creí que el mundo era redondo, frágil, estrecho y azul pálido. Viví en un nido pequeño, entonces creí que el mundo estaba hecho de pajas. Muy bien, acá voy a poner el tema de qué trata. De repente trata de un pollito, no sé, trata de una mariposa. ¿De qué tratará? Aquí yo voy a poner, pero para eso debo de leer 1, 2 y 3 veces. Si yo lo leo a la primera y lo entiendo, en buena hora. Y si no lo entiendo en la primera vez, tengo que volver a leer otras 2 veces más hasta que pueda deducir de qué trata. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Aquí dice. Entonces continuamos. El autor de
de este pequeño texto es anónimo. Dice, alas blancas de inocencia, alitas de transparencia, sobre el candor de las rosas, alitas maravillosas, alitas que lleva el viento, por sobre el encantamiento de los seres y las cosas, alitas de mil colores, que vuela sobre las flores. A. Such. Dice, marca la respuesta correcta. A. El texto habla de una paloma, una mariposa, una nube. Marco mi respuesta. Si es una paloma, marco la paloma. Si es una mariposa, marco la aquí mariposa. Y si es una nube, marco la nube. Y luego explico el por qué el texto habla de una mariposa, por qué el texto habla de una paloma o por qué el texto habla de una nube. Si habla de una nube es porque me están hablando no sé, de una espuma, color blanco, no sé, ya, dependiendo. Si es una mariposa, porque sus alitas son de colores, porque brillan, no sé. Leo el texto y busco los detalles para poder decir de qué trata el tema. Muy bien, continuamos. Recomendaciones. Dice, no olvidar hacer márgenes de color rojo en su cuaderno curso de razonamiento verbal. Se copiará en el cuaderno solo la diapositiva 3. Copiar de acuerdo al orden establecido en las diapositivas, respetando los signos de ortografía y de puntuación. Desarrollar la tarea después del tema tratado. Enviarlo al Facebook indicado. Estos ejercicios están en el libro. No copiar, solo resolverlos en el mismo libro. Y si no tienes el libro, imprimir el texto. Esta es una nota muy importante. Todos los que tienen el libro no necesitan copiarlo en el cuaderno. Resuelvan en el libro, le toman foto a la tarea y la envían conjuntamente con su clase. ¿Ok? Para los que no tienen el libro, pueden imprimir el texto. Igual les voy a dejar ahí la ficha de trabajo. ¿Ok? Dicho todo esto, el video se ha terminado. Tengan un buen día.